Bueno, ya votamos. Mira, a mí se me hace que los argentinos no votábamos desde que Agustín Bardi escribió el famoso tango ¡Qué noche!, rememorando aquel día que nevó en la Argentina, que ni Borda se debe acordar ya. Por eso, el stock fiesta de las elecciones nos tenía a todos alborotando como mamado en kermesse. Como se podrán imaginar, estos últimos tiempos, como decía aquel chicato, no hace mucho tiempo que no hablamos con nadie, como decía aquel chicato que hablaba con una estatua. Empecemos por el principio. Me metí en un jardín, pero por ser un día muy especial me van a perdonar que salga y entre de los jardines las veces que se me dé la gana. Se podrán imaginar que los otros días anduve saltando como piojo de un lado para otro, rajándole a la uña, porque tuve que evaluar el cierre de todas las campañas electorales. Y eso resultó tan fácil como sembrar maíz con una pincita de depilar, ¿verdad? El día 26 de octubre, cuando decidí ir al acto radical, en la 9 de julio salí temprano de casa. En la calle me paró mi gran amigo don Herminio Iglesias para invitarme a subir a su coche. ¿Qué coche? Eso no era un coche, era una carrindanga modelo 1940. Era un gallinero ambulante. ¿Pero qué pasó, don Herminio? ¿Por qué anda en ese monumento al andrajo? Lo afanaron, la suerte que Herrera le está fallando, que el naipe rechiflado se le dio vuelta, o tiene de asesor a uno de los Chicago Boys. Cállese, Tato, me dijo, cállese, mientras sacaba unas heces de una bolsita y se las iba comiendo. Tengo que andar en esto para que no hablen de mis varios Mercedes, no tenga ninguna duda, pero se puede saber. Me dijo, ¿por qué se la agarran conmigo? ¿Quién soy yo? El que pateó la escupidera. No se ponga así, don Herminio, le dije. Ocurre que todos los hombres públicos vivimos como en una vidriera. Peor están las mujeres públicas, Tato. No me haga reír, que se me parte el labio. Los otros días fui a visitar a los muchachos de la caja de ahorro y me gritaron de todo menos hermoso. ¿Sabe lo que pasa? Yo soy un muchacho humilde de Avellaneda y me cargan porque no sé hablar de la filosofía de Kierkegaard. Escúcheme, don Herminio, le dije, si va a hablar de filosofía, elija otro filósofo, porque con Kierkegaard en cualquier momento se va a mandar un furcio histórico. Me dejó en la avenida de Mayo, sonrió socarronamente a los que iban caminando hacia la 9 de julio y se fue para el sur. Yo empecé a caminar y de pronto me crucé con unos muchachos fornidos que llevaban una boina blanca y se tiraban bolsas de cemento como quien se tira pelota de básquet como para mantenerse en forma. En la mitad iba caminando una señora con zapatillas de paño, unas, ¿cómo se llaman? Soquetes, gracias, Taca. Soquetes amarillos. Cuando yo me dijo, mi querido amigo Tato, me acerqué. Era Amalita Lacroce del Fortabat. Pero ¿cómo quiere que la reconozca con ese batón pirineo, esa peluca oscura y esos ruleros fluorescentes? Tato, dijo, por favor, si no me active el artefacto, me vine disfrazada de gente pobre porque quiero ver y evaluar cómo le va a este muchacho de Chascomús. Hay que saber dónde hornear el cemento. Doña Malita, le dije, los tranvías Lacroce, aquellos verdes, tenían fama de lerdos, pero usted por ser Lacroce es bastante rápida, ¿verdad? Pero ojo, mire que se olvidó de sacarse el zarzo que lleva en el dedo y le señalé el meñique donde tenía un anillo con un diamante como la cabeza de un enano. Se lo sacó rápidamente, se lo entregó a un guardaespaldas grande como un elefante en dos patas. Me despedí, seguí caminando y me encontré con un comerciante amigo José Ambulante que iba vendiendo boinas blancas y banderas radicales. Estaba cabrero como indio que le afanaron la lanza. Tatonte, empezamos mal. Estos radicales son intervencionistas y estatizantes. Digo, ¿pero por qué? Porque están regalando las boinas y las banderas y atentan contra libre empresa que somos nosotros. Y de pura bronca se sentó en el cordón de la vereda a morfarse el dedo gordo del pie. Había una multitud. Una vieja gritaba, no me gustan los apretones, pero ya que estamos, yo agarré, me metí entre los adelantes radicales y cuando me acerqué al ojo de la tormenta al lado del obelisco empezaron a gritar, Tato Corazón, pensando que les iba a tirar el frac como había hecho en la cancha de Vélez pocos días antes. Yo dije, 2 frac en un mes es mucho. Entonces le hice un saludo tipo Alfonsín, pero se me piantó la mano y le hice un gesto medio raro, casi me linchan, pero me perdonaron y me dejaron seguir viaje. Continué evaluando los cánticos y las pancartas. Había una pancarta confianzuda que decía, dale bigote, adelante todavía, vamos todavía. Otra decía, somos más de lo que estamos. Mientras en el palco radical mi gran amiga Julia Elena Dávalos cantaba la chacarera radicheta detrás del palco, me acerqué a don Alfonsón,
que se estaba tomando un té caliente para la gola. Le dije, don Raúl, le deseo toda clase de éxitos y si no llega a ganar las elecciones, no se preocupe. Acuérdese de las palabras del poeta, mi gran amigo Janover, cuando dijo, encallar es haber partido un día. Me despedí y me fui a casa a ver el discurso por televisión, porque en casa y con un bizcocho en la mano se saborea mejor el discurso que apretado en la calle y con olor a jaula de oso, ¿verdad? ¡Hola! ¡Doctor Alfonsín, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Le habla Tato, señor, sí. Claro. Está esperando mi llamada. Un gran honor que me hace, señor. Para agradecerme que... Don't mention it, sir. No, por favor. Favor que me hace, señor. Mi programa, ¿qué le puede haber aportado a usted? 3 millones de votos, a lo sumo, nada más. Yo digo sin exagerar, sí. Además, quiere que le diga la verdad, no es ningún mérito para un alfonsinista de la primera hora como yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Sí, señor. Yo la vengo siguiendo hace rato, desde 1957, cuando lo eligieron presidente en el partido allá en Chascomú. ¿Quiere que le diga? Yo lo conozco a usted antes que usted mismo. Mire cómo son las cosas. ¿Y cómo se siente, señor? Señor, le espera una de órdago a la grande. Pero como usted, buen campeón de mus, va a jugársela en gran forma y brillante estilo. Que como lo sé, señor, yo soy Tato de América. Y lo que yo no sé, no vale la pena aprenderlo, señor. Por eso yo decía, mire, en fin, no sé, sin querer incomodar a nadie, si necesita un asesoramiento tal vez para todo esto de la prensa y la publicidad, ya tiene. Pero mire que no son demasiado buenos, no se notó mucho, ¿eh? Su campaña no fue una cosa gran espectacular que digamos, ¿no? Empezó mucho antes que los demás, se fue cansando. Digo yo, señor, hablando de otra cosa, usted entró al liceo militar porque quería seguir la carrera. ¿Por qué no siguió? ¿No hubiera llegado más rápido a ser presidente por la carrera militar que... no, claro. Comprendo. El 30 de octubre, todos los argentinos le abrimos un crédito fenomenal de fe y esperanza. Yo sé que va a amortizarlo bien, señor, sí, ese crédito, claro. Y usted sabe mejor que nadie que en eso no hay refinanciación, señor, sí. Chao, adiós, señor. Y le deseo la mejor de las suertes. Será la suerte de todos. Hasta siempre, adiós, buenas noches. Yo vi todas las películas, vi todos los almuerzos, he ido 1000 veces, una santa chiquita. Pero yo me acuerdo que yo era, bueno, no era tan chico, y en un festival de cine en 1302... No empecé. No, te digo, yo la iba a recibir, fui a recibirla con un montón de gente con carteles, yo soy fanático de chiquita de toda la vida. Claro. La adoro. Está bien, y lo que nosotros hicimos, le aclaro por ahí hay gente que cae ahora en el programa y no vio la semana anterior, un equivalente, pensando en la pobre Lady Di, ¿quién podría ser el equivalente en la Argentina? Y pensamos en la reina, en chiquita. Claro, ¿no? ¿Verdad que vos decís Lady Di? Si decís Lady Di... Es Lady Muerte. Sí, es Lady Muerte, la gente Lady se Muerte. descoloca. Yo cuando estoy con gente que no habla inglés, digo Titanic. ¿Estás con gente que no habla inglés? Cuando estoy con gente que habla inglés, digo Titanic. Claro. Es como una cosa que no lo puedo evitar. Que te sale sola. Cuando estoy con gente que habla inglés, digo... Es como tenés la leyenda como la película, tenés, ¿no? Claro. Te adaptás. Sí. ¿Y cómo pudo haber sido la muerte de Chiquita, por ejemplo? Una cosa que ella no sufriera, una cosa que nos dejara a todos impactados. Para mí es en un almuerzo. Y tenía que haber sido en un almuerzo. Y un almuerzo especial. Un paquetísimo con esos almuerzos de gente muy importante. ¿Quién pudo haber estado en el primer bloque, por ejemplo? Y en el primer bloque estaba seguramente Daisy Chopitea. Que va siempre. Haciendo toda la propaganda de la Feria de las Naciones, que había exhibido ya ahí sobre la mesa unas cholgas gallegas, unas chancletas de Taiwán, en fin, lo que se puede comprar en un almacén internacional. Totalmente. También estaba invitada, por ejemplo, Silvia Zuller. Sí, que siempre va también. Por supuesto, que había ido ahí a desmentir que en vida había intentado violar a Monseñor Cuarrachino en una misa, y para eso ya había mostrado las tetas 3 veces ante el público.
ante la desaprobación de Chiquita, que pedía que se la sacaran en el primer plano porque la gente se renueva y mucha gente nunca se las vio todavía. Claro, claro. También estaba invitada Daniela Cardone, que como ustedes saben que a veces a las modelos últimamente en algunos desfiles las pintan. Y ella se había ido a quejar porque parece que en el último desfile le había entrado un poco de témpera y le había irritado la última porción del recto anal. Bueno, en esas estaban cuando en un momento, como en todos los programas, como ha hecho últimamente, Chiquita, divina, con el cariño que la caracteriza, evocó al divino Daniel Tiene, a su marido. Y dijo, yo sé que en este momento Daniel está sobrevolando la mesa, pero de golpe los ojos se le llenaron de lágrimas, las palabras se le entrecortaron. Se creó un clima muy tenso en la mesa, todos los invitados bajaron la vista hacia sus platos. Y aprovecharon para comer, sabiendo que la cámara estaba sobre el anfitrión en este momento, que ya lucía amoratada, con los ojos saltones y tosiendo en forma convulsiva. Claro. El pollito estaba mal deshuesado. Y se le había quedado Un el huesito, acá, claro. no estaba emocionada. Claro. Nadie se animó a dar un golpe en la espalda para hacerla toser, ¿te imaginas? ¿Quién se anima a dar un sopapo a Chiquita en la mitad No, del programa? claro. No. Se creó un clima muy tenso y nadie sabía qué hacer porque para colmo el canal se vendió y nadie sabe a quién. Buscaron a los australianos, no se sabía, autoridades nuevas no había, Pablito Codevila todavía hacía el Feliz Domingo. Dijeron que venga Alejandro Romay, que vino inmediatamente. Se lo va a perder Alejandro. ¿te Otra, imaginas? el show debe continuar. Pónganla sobre la mesa. La levantaron, rum, y la pusieron sobre la mesa. La arreglaron. Por supuesto. Las mucamas que trabajan en el programa enseguida trajeron todos los restos de comida, se lo pusieron alrededor, le trajeron, la maquillaron, le trajeron, el productor del programa trajo todos los chivos, la rodearon de laderas, lavarropa, paquetes, las botellas de shampoo de jojoba entre las piernas. Estaba espectacular. La maquilladora también le dibujó una pícara sonrisa y en ese momento aparecieron justo las chicas. Claro. Marcela, Teté y Sofía, elegantísimas. Divinas. Vestidas, paquetísimas, flacas, estiradas. Un poco mamadas estaban, ¿eh? Sí. Creo que venían muy divertidas, con mucha clase, con mucho mundo y se hicieron cargo de todo este asunto, Claro. ¿no? Te puedes imaginar, empezaron a dirigir de alguna manera el También la que vino fue Ana María Campoy, que en vez de decir palabras de dolor, dijo que Pepito Ciprián Campoy estaba haciendo la versión musical de Seferino Namuncurá, que había un casting en el Luna Park y se puso a cantar, bailar, maravillosa. También apareció Violeta Rivas y Néstor Fabián, que le cantaron a dúo, Claro. una cosa conmovedora. Apareció Pinti, que le cantó pasan los ministros, quedan los artistas, quedan los artistas, quedan los artistas. O sea que en ese momento, ya en el estudio, había dos bandos. Claro, dos bandos. Un bando que clamaba respeto por la animadora y otro bando que se daba cuenta que en el fondo Chiquita se había ayornado mucho últimamente. Claro. Y que pensándolo bien, le hubiera encantado un velorio divertido y con rating, sobre todo, para decir la verdad. Apareció Luisito Aguilé, que le cantó Señora Marta Legrand, me encanta su tocada de extensión. Con las manos en la cintura y que tiene talle alto. También apareció Hanke. Hanke, la dueña de la tienda Los Amigos, que ya había pagado por el programa, dijo, el desfile lo tengo que hacer igual. Y empezaron a desfilar las modelos alrededor de la mesa maravillosa. Desfilaban trajecitos, saquitos, pantaloncitos, blusitas, todo en 3 pagos, lleve 2 y pague 3. No cerramos al mediodía, le hacemos el dobladillo gratis, una maravilla. Estaba Ricky Maravilla cantando con una camperita de lentejuelas. Había muchos de los invitados que estaban ya mamados y decían cosas tipo, Chiquita, ahora sí que no nos vas a interrumpir, ¿eh? Una cosa patética, terrible, ¿no? Patética, pero fue bárbaro, ¿no? En el fondo fue lindísimo. Sí, fue lindísimo. realmente impresionante. En eso estaba cuando de repente apareció el dueño australiano. Cuando vio aquel despliegue no pudo creer. Claro. Los rajó a patadas a todo el mundo a la calle, pero el productor, ni lerdo ni perezoso, Claro. decidió organizar, la gente bramaba, una gira con el cadáver por toda la República Argentina. Parece que... ¿Siguen en gira? Y en este momento parece que están en 3 Arroyos. En 3 Arroyos. Con un éxito. Impresionante. Me parece que en verano va a cerrar el desfile de Giordano. La lleva a Punta del Este para cerrar el La desfile de lleva a Punta del Jordán. Este y a Pinamar. Por supuesto. Carlos, qué divertido. Chiquita, te mandamos un beso muy grande, no sé en qué cámara estés. Esto ha sido con todo cariño y con toda el alma, de verdad. Y por supuesto, gracias a Dios, vas a vivir muchísimos años. Muchísimo, con lo que come nosotros. tiene energía para vivir toda la vida. Divina. En todos los países de América Latina fue exactamente igual. Primero la revolución, después de la revolución una anarquía a la concha de su madre, después entonces un tirano fuerte, generalmente muy nacionalista. Como los tiranos nacionalistas siempre joden, lo sacan y viene entonces la organización nacional, que significa bajarse los calzones delante del poder de turno y decirle, introdúzcame que le pertenezco.
quiero pertenecer al bloque o quiero que me ponga al bloque, no se sabe bien cómo es la cosa. Y acá fue exactamente igual. A partir del año 1853, después de la batalla de Caseros, se empieza a organizar un país y se organiza un modelo de país que te puede gustar o no gustar, pero lo que sí seguro era un modelo muy claro, no este cachivache que venimos soportando hace más de 40 años, no sabemos qué carajo somos. En aquella época se sentaron cimientos, algunos buenos, otros malos, pero el de la educación, por ejemplo, fue inobjetable. Este país fue el país más alfabetizado de toda el área durante más de 170 años y se lo debe al plan que hizo Domingo Faustino Sarmiento, una persona absolutamente controversial, una persona absolutamente discutible, pero que en eso no se le puede negar. Trajo maestras de todas partes del mundo, abrió escuela hasta el último rincón del país y así se empezó la educación argentina. Y lo hizo en medio de la barbarie, del quilombo, en el año 1860, sin una sola computadora. Cuando lo comparo con estas pajeras y estos pelotudos que los consejos de pedagógicos llenos de computadoras y con la concha de Pestalozzi y la mierda de Piaget, lo único que hicieron fue el sistema educativo que terminó por sumir en la ignorancia y en el desastre y en el analfabetismo a la República Argentina. No tengo más que darle un aplauso a Domingo Faustino Sarmiento porque se lo merece. Y así vino el siglo XIX. Pero el siglo XX empezó. El siglo XX empezó con inmigrantes y bronca en el conventillo. Vamos al siglo XX, vamos, pinguito. En el siglo XX la Casa de Gobierno está dominada primero por los conservadores. Después empiezan a gobernar los radicales. Primero un radical muy popular como Irigoyen. Después un radical muy conservador como Alvear. Y después vuelve Irigoyen porque la gente lo vuelve a elegir. Pero allá en el 30, cuando Irigoyen lo embalurdaron, no solamente embalurdan a Irigoyen, sino a toda la historia argentina. El 6 de septiembre de 1930, un horroroso golpe militar comandado por el general Uriburu, manda la puta que le parió a la continuidad democrática y nos sumerge en la década infame. La década infame que comienza en los años 30, que es realmente de terror. Una década infame marcada por el fraude político casi permanente, por golpes militares en el medio, por la movilización a tipo dedo de los candidatos que convenían y que no convenían. Todas las provincias argentinas regidas por grandes caudillos que hacían lo que se le cantaba el culo y lo que se le cantaba el culo al extranjero, por supuesto, y la provincia de Buenos Aires siempre dominada por caudillos que protegían la prostitución, el juego y la droga. En eso no hemos cambiado mucho porque nosotros tenemos un gran respeto por las bellezas regionales y queremos respetarlas de alguna manera. Así que cambian los caudillos, pero la misma historia. Te aprietan los huevos, no te dejan hablar en todas partes del mundo, pero de todas formas, acá lo hicimos y lo hicieron violentamente. Claro que también hubo una parte positiva. Cientos de miles de inmigrantes de todas partes de Europa, sobre todo, vinieron a engrandecer esta República Argentina. Les parecía un paraíso, porque de verdad lo era. Acá podían comer y aunque no ganaran demasiado en las fábricas bastante pestilentes, no importa. Al lado del horror de Europa, esto era una maravilla. Y engrandecieron nuestro país y engrandecieron nuestra cultura y los pudimos recibir y fue una de las pocas cosas importantes de aquella década, porque lo demás fue Patagonia rebelde, quilombo, desastre y sobre todo venta. Vendieron en el país de una manera asquerosa e inmunda, pero sin vergüenza alguna. Claro, algunos se daban cuenta y algunos legisladores iban al Senado de la Nación y denunciaban las ventas, los mataban a balazos, asesinatos en el Senado de la Nación, crímenes políticos, fraude electoral, desastre, horror, quilombo y dictadura. En el medio de ese quilombo, ya al final de esa década, en el 39, se declara la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabe que la Segunda Guerra Mundial era Hitler contra los aliados? ¿De qué lado se pone la Argentina? Del lado de Hitler, como corresponde. Pero no lo vamos a admitir nunca, de ninguna manera, así como somos neutrales, pero nuestros militares miran con simpatía a Hitler, hasta que Hitler empieza a perder. Cuando se dan cuenta que Hitler la tiene perdida, ahí nos cambiamos de bando y declaramos la guerra a Hitler cuando faltan 5 minutos para que lo echen. Una vergüenza total y absoluta con una moral recta o el recto de la moral, no se sabe muy bien. Y en el medio de tanto quilombo, ida y vuelta, en el año 43, un golpe militar se apodera del poder y, por supuesto, un militar es nombrado como ministro de Trabajo y Previsión. Es una gran jugada, lo nombran a Perón. Perón es una persona muy inteligente que empieza desde el Ministerio de Trabajo a hacer un montón de cosas importantes, porque se da cuenta que después de la guerra, y cuando termine la guerra, que ya está por terminar, va a venir una explosión industrial. Europa no está en condiciones de asumirla, Estados Unidos tampoco, tiene que ser en estos países. Entonces empieza a darle a los obreros un montón de cosas importantes, porque él se da cuenta que necesitas una clase obrera bien paga y absolutamente desarrollada. Él le empieza a dar todo lo que los socialistas y los radicales no pudieron por democracia, lo empieza a dar por cojones, porque es ministro de un gobierno militar. Y les empieza a dar cosas importantes a los obreros van individualizando. Hay un milico que nos ayuda y empiezan a gritar Perón, Perón, Perón. La popularidad de Perón crece, crece y el resto de los militares, con esa percepción psicológica que siempre tuvo nuestros militares, dicen, lo metemos preso y se acabó el quilombo, se va a la mierda. No, no se acabó el quilombo. Empezó el quilombo que todavía no terminó, porque evidentemente no hay nada como meter preso a una persona que está ayudando a los pobres salen, aunque sean argentinos, salen evidentemente. Y allá en el año 1945, con Perón preso, toda la gente bajó a la Plaza de Mayo sin choripán,
Tucumán sin que lo llevara nadie. Se lo llevó su deseo. Y gritaron, Perón, Perón, libertad, Perón, lo tuvieron que dejar libre. Cuando en el año 46 Perón se presenta a elecciones, gana por muerte y sin ningún tipo de fraude. Y cuando gana, empieza a hacer cosas muy importantes para la clase obrera y con todo lo que tenía el país, porque el país tenía mucha reserva, porque era un país muy rico con un pueblo bastante pobre, empieza a poner toda esa reserva en levantar la vida de la clase obrera, que llega a su momento más grande. Evita ayuda mucho con su obra social y cuando después que Evita se muere, viene la segunda presidencia de Perón, y ahí ya se empieza a resquebrajar el modelo. Ahí se empieza a acabar la plata, ahí algunos sindicatos empiezan a protestar, ahí viene una inflación que se ve venir en cualquier momento. Se hubiera ido a la mierda solo, Perón se hubiera desgastado como siempre se desgasta el poder. Los militares argentinos, con su percepción psicológica, le hicieron un golpe militar en el año 1955 para echarlo cuando faltaban 2 años para que terminara. Le hicieron un golpe militar en septiembre del 55, pero hubo una previa, el 16 de junio de 1955, para forzar a Perón a que se vaya. Bombardearon la Plaza de Mayo en hora pico a las 12 del mediodía, un día laborable jueves. Eso es algo que no te entra en la cabeza, porque si lo querés matar a Perón, mátalo a Perón. Si querés hacer una cosa simbólica, hacerlo a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, que no hay un arma por la Plaza de Mayo. No, un día laborable a las 12 de mediodía, matando gente que no eran peronistas ni nada, era gente que estaba saliendo de los ministerios a tomar algo, porque era la hora del almuerzo, a ir a hacer un depósito bancario, a pasear el perro. Los cagaron y los hicieron mierda, y yo sé perfectamente de lo que hablo, porque yo tenía 15 años en ese momento y estaba en tercer año del colegio secundario, y me mandaron la última hora, que tenían costumbre, a mandarnos a hacer algún trabajo a la Biblioteca Nacional. Yo, como vi que el clima estaba revuelto, me fui para mi casa, y no subí al colectivo, el colectivo que después vivo absolutamente bombardeado, en el diario del día siguiente, hecho concha por una de las bombas maravillosas de esas Fuerzas Armadas a la que yo, mi abuelo y mi bisabuelo le habíamos pagado los impuestos. O sea, cagaron a la gente sin saber si era peronista ni nada, pasan a la historia como próceres, la reputa madre que lo parió, y yo estoy vivo, depende de casualidad. Por eso, cuando yo hablo de Dorrego y de Lavalle, son estaciones de subte, pero cuando empiezo a hablar de la historia que yo viví, me viene una rebelión que me nace en los huevos y me hace la permanente en el pelo. Se me enrulan hasta los pelos del orto, y ahí empiezan las preguntas. Ahí me empiezo a preguntar. Y me empiezo a preguntar lo que no tiene respuesta. ¿Por qué tan boludos? ¿Por qué tan idiotas? ¿Por qué un ejército de mierda? ¿Por qué una iglesia tan sorete? ¿Por qué unos radicales tan pajeros? ¿Por qué esta mierda de peronismo que no la entienden ni ellos? ¿Por qué habernos tomado a la tremenda un país maravilloso para vivir en paz y en democracia con toda la riqueza que Dios nos dio? ¿Por qué tan boludos? ¿Por qué tan fascistas? ¿Por qué tan fascistas los que hacen la revolución? ¿Y por qué tan hijos de puta los que golpeamos la puerta de los cuarteles? ¿Por qué los que no sabemos vivir en democracia? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no hay nada. ¿A quién se lo voy a preguntar? ¿A este pobre desgraciado? Tiene 4 patas y apenas si da con su pata. No, te lo tengo que preguntar a vos, Dios, a vos te lo pregunto. A vos, dame una señal de que me estás escuchando. ¿Qué quiere, señora? ¿Ya empezó? Señora, perdón. ¿Ya ¿Se equivocó? empezó? ¿Ya empezó? Sí, ya empezó, señora. ¿Y Lino Partararo está? Seguramente por ahí por la sala. No, porque no me da ayuda. Allá, ¿qué me agarra de atrás? Me agarra. Y no ando bien de la cadera. ¿Ya empezó? No, estaba allá afuera. Lino Partararo. Yo lo conozco del barrio, ahí lo encuentro siempre en el mercadito. Y me dijo que iba a inaugurar el teatro. Me dijo, venga, venga, pero lo estuve buscando. Casi no vengo porque no encontraba los zapatos. Yo no sé últimamente dónde tengo la cabeza. Guardo las cosas y después no las puedo encontrar. El otro día buscaba la espumadera, la encontré en el botiquín del baño. Yo la guardo en la cocina, pero apareció en el baño. Casi me caigo en la bañadera. Yo veía que los azulejos me daban vuelta. Me agarré fuerte de la esponja, pero lo mismo me caí. Me vienen mal las esponjas últimamente.
Ay, Dios. Que hasta edad se viene todo encima. Ay, Dios. No, yo además no ando bien porque hace 2 años tuve un accidente terrible. Iba a la casa de mi hermana. Yo cada vez que voy le llevo una pasta frola a ella. La hago sin huevo, sin harina, sin nada. Se hace con pan rallado y agua. Es una receta de las monjitas. Mejor porque es más livianita, yo se la llevo para que haga la digestión más rapidita. A ella la operaron. Le sacaron la mitad de los intestinos. La vaciaron toda, pobrecita. Pero de la salud anda bien en general. Cada vez que voy le digo, iba en el colectivo con la pasta frola en la mano. Vio cómo manejan estos desgraciados. Frenó de golpe, nos fuimos todos para adelante. Yo me caí, me pasaron todos por arriba. Y ahí ya no quedé bien, ni de la pierna ni de la cadera. Los médicos me quieren operar otra vez ahora. Dice que me van a poner un clavo de oro en la cadera. Mire que voy a andar con un clavo de oro ahí adentro, con los ladrones que hay hoy día. Y me van a meter la mano para sacar el clavo. Hay cada degenerado hoy día, no se puede ni salir a la calle. No, mi hermanita no puede comer. Con la comida hay que cuidarse. Yo en general me arreglo con lo que me queda en la heladera. Ayer me hice un revueltito, me había quedado un poco de cordero. Yo corto chorizo colorado, le agregué 4 huevitos. Y a esta edad hay que cuidarse. Ay, Dios. No, porque en mi casa yo vivo con mi familia. Si yo no me cocino, me muero de hambre. En mi casa nadie me lleva el apunte. Hablo yo, da media vuelta, siguen caminando. Ni el perro me oye a mí. A mis nietos ni los veo. Mi nieta, la mayor, tiene 18 años, parece que tuviera 40. ¿Vio cómo andan en la calle ahora? En verano va a la playa con esa cosa. En la raya tiene un hilito. Eso no le tapa el agujero. ¿Vio cómo están? Ay, Dios. Yo cuando tuve el accidente le hice una promesa a la Virgencita, a la de Luján, a Lourdes no voy más. Iba siempre a la de Lourdes, traía el agua bendita para tomar con el mate. La última vez me agarró una diarrea. Lo que me acordé de esa Virgen. Y al final esa te cura de un lado, te jode del otro. No, le prometí a la de Luján que si me curaba de la pierna y de la cadera iba a ir caminando a la basílica. Me curó la pierna, pero la cadera no me quedó bien. Y yo dije, ella cumplió a media, yo también. Aproveché, fui en colectivo. Pero Dios me castigó porque ya estaba llegando. Subí a la escalera, iba con una vela en la mano. Yo veía que la basílica se me movía para un lado y para el otro. Y yo pensé, milagro, dije. Más que milagro no hay más. Era la presión. Me había bajado a 1, ¿usted sabe? A mí cuando me baja no se me riega el cerebro, me dijo el médico. Me desmayé. Fui rodando por la escalera. Parece que del envión que llevaba me tragué la vela, ¿usted sabe? Justo que salía de la diarrea me tuve que purgar para cagar esa porquería. No se gana para disgusto. Hay que tener cuidado. No, por suerte cuando me la tragué se apagó. Una desgracia con suerte, me dijo el médico. Ya está, hay que tener cuidado, mijo. Ay, Dios. La vida hay que aprovecharla. Mi familia, estaba el tío Octavio, que tuvo una tragedia, pobrecito.
Era policía él. Y de los nervios fue al médico, le recetó unos supositorios. Y él todas las noches dejaba el revólver arriba de la mesita de luz. Le sacaba las balas para que no ocurriera una tragedia. Y una noche, de los mismos nervios, agarró una bala, se la metió en el culo. Ustedes se ríen, se tiró un pedo, mató a la señora. Al final, lo metieron preso, tanto que metió preso gente hasta ahora, no le creyó nadie. Ay, al final que larga la vida. Qué extraño que es el destino, ¿no? Porque cuando uno es joven hay inmadurez y al madurar ya llegó la vejez. Que viene de todo, la artritis, la arteriosclerosis, diabetes, cirrosis. Por eso hay que aprovechar, tener cuidado, no pierdas el tren, porque lo que se pierde no se encuentra más. Y si sabes elegir cómo vivir, tranquilo has de morir. Va, digo yo, bueno, que les vaya bien. Hasta luego.